Hablemos de el florero, el palacio del florero y la ciencia del espíritu. Quizá, apreciado profesor, que este tema usted nos lo prometió, pero que usted dijo que cada vez iba a profundizar más y por lo tanto necesitábamos que nosotros preguntáramos más, investigáramos más. ¿Verdad, profesor? Sí, claro. Así como sucedió en la vez pasada, que les hablé de Isaac, de Abraham, y cómo vimos que de Isaac nace una descendencia, y de Abraham nace Isaac, y de Abraham nacen dos hijos que se encuentran en Tierra Santa. Pero como el tema se trata de la ciencia del espíritu, profesor, la señora de la esquina que tiene una iglesita dice que usted es el demonio porque el espíritu no puede ser científico. Bueno, dígale a esa señora y usted también aprendan en esta clase lo que le voy a decir. Porque es que nosotros cuando venimos a hablar de una irrupción de un pensamiento hebreo en una cultura que tiene su historia y que podemos ver que la historia de los pueblos que tienen que ver con el espíritu y la naturaleza sobre la tierra, y que el hombre considera en este sentido como su morada en la cual actúa para instalarse, y estas acciones y reacciones están también ligadas al aprovechamiento del complejo de las leyes naturales. Por eso es que en todo lo que nos propongamos y en todos los fines para el hombre exclusivamente dentro del proceso espiritual mismo, entran en juego, puesto que solo en esto existe algo para él, pero el fin busca sus medios en el contexto de la naturaleza. Y por eso vemos cómo se forma en neuroanatomía. Se van formando primero, antes de formarse la cara, que es lo primero que se forma, pero que existen una cantidad de cuestioncitas que se van formando, y como vemos como un disco separa las diferentes partes, como son la amniótica y la vitalina, de que hay un troblasto, de que hay una mitocondria, de que hay una cavidad viterina, y que todas estas cuestiones se estudian en lo que se conoce como la anatomía funcional neuroanatómica. Y cuando ya entendemos estas cosas, vemos que el hombre está en capacidad de mirar un cosmos que yo cuando les expliqué acerca de aquellas famosas pirámides que encuentran y se aparta un hombre del politeísmo, que era lo normal, también Abraham venía de un politeísmo. Allá en los lados de Caldea era politeísta y él se aparta, y que precisamente seguía por buscando nuevas formas de vida, y entra una relación mente, cuerpo, o sea, voluntad, inteligencia y sentimiento. Por lo tanto, si yo quiero hablar, querido estudiante, de la ciencia del espíritu, tendría yo que entrar a analizar grandes hombres que dicen algo acerca de estas cuestiones, como fueron el conde Pablo Ichor de Waterbury y José Ortega y Gasset. Cuando analizamos que en las cuestiones del espíritu, aparte de las cuestiones netamente naturales y bioquímicas, entra y hay un propósito de esta ciencia, y que esa ciencia del espíritu son un todo independiente junto a la ciencia de la naturaleza, que hay una relación de este todo con el de la ciencia de la naturaleza, que hay visiones de conjunto de la ciencia del espíritu, que hay que hablar de su material, cómo se conforma, se comporta en las diferentes culturas. Por ejemplo, en la India, entre la parte somática y la parte tréctica superior, que tiene que ver con inteligencia, sentimiento, y como dijimos en la pasada clase, sentimiento, inteligencia y voluntad. No podemos nosotros nunca desprendernos, porque el modo de desprenderse
las ciencias particulares de la realidad histórico-social es muy compleja en cuanto a lo humano y lo natural. Por eso es que la ciencia de los hombres individuales como la de los elementos de esa realidad van determinando su concepción de algo que va más allá del humano y va más allá de lo material, y que de una u otra forma él le dará un nombre. Tenemos que analizar el conocimiento en el contexto de la realidad histórico-social para poder entrar al estudio científico de la estructura natural de la humanidad y de los pueblos particulares. Eso para decirle algo acerca de la primera parte de lo que se conoce como el estudio de la ciencia del espíritu. Que de ella aquí habla muchos hombres acerca de eso, del progreso del método metafísico, la teoría de las formas sustanciales, de cómo se introduce en la metafísica monoteísta, la fundamentación de esta metafísica de las formas sustanciales, su conclusión, etc. Aquellos hombres que dominaban y entraban en la lógica y entraba el conocimiento matemático, ellos van determinando prácticamente una gran edificación que le llaman pirámide y que fueron las primeras grandes cuestiones para observar el universo, diríamos grandes telescopios. Y también habrían adentro de estas tres últimas Keops Merari y las pequeñas como Merari, Keops, que es la gigantesca. Dentro de ellas habrían cafeterías, habrían bibliotecas, habrían parte donde estaba la exclusividad de los faraones y parte de lo que conocía la estructura de élite. Pero si yo estoy hablando de esto, sí, querido profesor, para poder entender un poquito eso, es que el florero del palacio, si nosotros vemos que hay delito en una sociedad, si vemos que hay un hombre que está constituido, que tiene hemisferios cerebrales, que tiene lóbulos frontales, que tiene surco frontal superior, que tiene surco frontal inferior, que el hombre tiene partes como los lobos parietales, como este que está aquí, que me operaron aquí en el parietal izquierdo, que hay unas figuras y unas fisuras parietoccipital, que hay lóbulos cerebrales y lóbulos frontales, y que hay una constitución de un humano que va encontrando relación en todas sus partes a través de un sistema nervioso, anatómico y bioquímico que es capaz de distinguir entre el bien y el mal a través de la ley, pero el hombre muchas veces continúa conociendo estas cosas, la ley, haciendo el mal. Y por eso es que hay una Roma que en un momento dado hay delitos contra la comunidad política romana durante el tribunato de la plebe en la época de Tiberio Sempronio Graco, 133 años antes de Cristo. Ojo a esto que le estoy diciendo para poder entender no solo la ciencia del espíritu, sino eso del florero del palacio. En el florero del palacio, en la misma tarde, en la misma parte, en el mismo lugar donde una vez se hizo un grito de independencia por un florero, y que habían en aquella época nuestros libertarios, eran no más que para España y para Europa, guerrilleros o gente levantada en armas, pero que sus armas eran palos de escoba, sus armas eran palos, sus armas eran flechas y cuchillos y cosas contra armas sofisticadas. Y no nos estamos volviendo cronológicamente a un pasado, porque ese pasado es el que va limpiando el camino para que haya un futuro mejor. Y nosotros recordaremos a aquel Bolívar, sus luchas, sus enfermedades, sus cuestiones, y que primeramente se dio un florero, que hoy le llaman florero de palacio por la cuestión de 1985, cuando gente levantada en armas que busca unos diálogos con el Estado, dentro
según los grandes testimonios que hay de personas que estuvieron dentro y de gente de la comunicación que trató de entrar, se le echaba velas derretidas en la cara a los que estaban heridos, si eran guerrilleros o guerrilleras. Y esa ignominia se vio en ese palacio donde una vez aquellos descalzos, aquellos negros, aquellos indios que acompañaban al gran libertador que toma la bandera de la revuelta de la gran revolución de 1848 francesa, y que hay gritos de libertades por todas partes. Aquí nuestros levantados en armas, que no eran armas más que atrasadas, y que poco a poco, uniéndose económicamente, se van protegiendo unos a otros los países, y empieza el intercambio de armamento y se logra al fin y al cabo lo que conocemos en un pantano de Vargas como la libertad colombiana. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, XXII, ya que vamos metidos para esos siglos, nos encontramos, queridos estudiantes, con que ese mismo ejército libertario, a su pueblo que por A o B motivo diplomático se levanta, se irrespetan los derechos humanos, y el caído en combate, que debe llevarse a un centro, que debe ampararse y protegerse al herido, al caído, se le echa en cambio velas derretidas, como están en el gran libro El Palacio sin Máscara. Y por lo tanto, ese florero y ese palacio del florero ve esa cantidad de abusos de un ejército glorioso de 1810, y que viene combatiendo desde aquellos años convertirse en un absurdo, en un perrito con una cadenita, porque ahí entran muchos generales y entran gente de altos grados del ejército. Entra también el famoso Goe, se ven en las épocas de ese Belisario Betancourt, por eso dice el autor la ignominia, darle tiros en la cabeza cuando deberían ser trasladados y amparársele y prestarles auxilio, que no se sangrara. Había candela y fuego en ese palacio, donde alguna vez hubo un grito de un florero y empieza una gesta diplomática y política en nuestra Colombia ensangrentada, y que de ahí nacen la pluma de hombres como Germán Castro Caicedo, quien deja este grandioso libro. Yo por eso, introduciéndome en que ya debemos ya no estar en lo anacrónico de la vista solamente de una cuestión religiosa que aquí dice y aquí fue y así fue, y nos estamos olvidando de la esencia humana que procede de una existencia de la cual todavía no podemos hablar sino en la forma metafísica, porque son hipótesis y teorías que solamente la única forma de vivirlo como se vive el carnaval es muriendo y tener conciencia de esa existencia. Por lo tanto, la metafísica es, en primer término, la ciencia de las sustancias, y se verá que el punto más alto a que llega es el conocimiento de la sustancia divina. Solo en sentido impropio puede decirse que tiene por objeto el ente en sus demás sentidos, ya se presente como cualitativo, cuantitativo o como otras determinaciones predicativas. En esta cuestión de las cuestiones predicativas podemos nosotros buscar capítulos y versículos acerca de esta esencia en el famoso libro del espíritu científico o la ciencia del espíritu, para analizar un poco más la cuestión espiritual en un sentido científico y de una verdad de nuestros logros y deseos de llegar a un cielo o un más allá. Por lo tanto, podemos aquí tener en aprecio
Cuando aparece el ignis para sustituir la noción de sustancia por un concepto de mayor aplicación para la consideración científica de la naturaleza, pero no expresa lo que nos representamos en la realidad de la cosa y lo que de un modo consecuente quiere delimitar la distinción. Por eso es que es útil para el conocimiento lo que hay entre la sustancia y lo que le es inherente. El espíritu realista, por ejemplo, de Aristóteles se esforzó por señalar esto directamente. Y es cuando Aristóteles va a determinar, por una parte, lo que entendemos por sustancia en el complejo real de la realidad, que es lo que no es accidente de otra cosa. ¿De quién va a ser accidente? Por el contrario, lo otro es accidente. Por lo tanto, cuando habla de la sustancia individual y de su sustrato, Aristóteles expresa esto mediante una representación plástica espacial. Por otra parte, determina lo que entendemos por sustancia en el contexto del pensamiento. Esta sustancia del pensamiento y en la otra, la sustancia del sujeto, es lo que designa lo que en el juicio es soporte de determinaciones predicativas. Por esto, todas las demás formas y todas las demás formas de enunciación, sean categoría, se predican de la sustancia. Si se une una con la otra, esta determinación con la anterior, se ve que Aristóteles busca en la metafísica el sujeto o los sujetos de todas las propiedades y las alteraciones que encontramos en el cosmos. Por lo tanto, nosotros cuando somos y vemos un gas y que forma parte como de los elementos donde proviene la vida, como es la parte ígnea o el fuego de la que hablaban los antiguos, fuego, agua, de la que decía Mileto, y todas esas cuestiones, vemos un evolucionar del ser humano y vemos un evolucionar del espíritu. Y entonces nacen las diferentes teorías, queridos estudiantes, como son las teorías de la India, como son las teorías de Asia Menor, y luego, después de los siglos y siglos de aquel, y milenios de aquel padre Abraham, hasta llegar a Colombia, a un florero de palacio, o un palacio de un florero en el palacio, un palacio de florero, donde los seres humanos más bestiales que bestias y dominados por un grupúsculo político le echan en la cara vela derretida a un individuo luchador sencillamente porque es enemigo de armas o es enemigo de violando todos los derechos humanos. Y sucedió en la época del presidente Belisario Betancur en 1985 con la famosa quema del Palacio de Justicia. Cuando yo analizo cónsul, que es un magistrado de la República Romana poseedor del poder supremo, cuando yo analizo la costumbre de los mayores, que se conoce como Moreis Moirum, que es la costumbre de los antepasados, porque estamos hablando de aquellos antepasados, de aquellos de ayer, de las cuestiones luchadoras, se tienen como reglas de conducta. Y encontramos en ese lenguaje de Roma, para poder entender la irrupción del pensamiento hebreo en la cultura grecorromana, Curia, que es la organización de los patricios romanos unidos por la comunidad de culto y propiedades. El curso de honor, entendido en aquellos tiempos como cursus honorum en latín, es la orden de sucesión ascendente que debía seguirse para el desempeño de las magistraturas en la República, basado en criterios de edad y de importancia de órgano a desempeñarse. Y ya en aquellas épocas allá de esa Roma, empieza a nacer una figura que hoy en día muchos se lanzan y no saben ni siquiera qué es históricamente qué es la palabrita edil. Y una vez le pregunté a uno que tiene un pasacalle más grande y ancho que una puerta, que esa puerta que está ahí, con el rostro dice edil, vota por no sé qué, y le pregunté, oye, ¿qué es edil? No tenía ni idea, sabía más cómo se amasaba un bollo limpio que la facilidad para entender qué es edil, que era un individuo que representaba y tenía una relación de comunicación con el senater romano, que de ahí donde proviene la palabra senado. Y de aquella antigua tierra de Abraham, cuando nacen las sinagogas y nacen los
templo, el Sanedrín era la representación del Senado en la época cuando aparece el Señor. Por lo tanto, para entender un poquito la religión, ninguno es ateo porque te hable de la ciencia del espíritu, sino de la realidad de la verdad y qué vamos a encontrar en el más allá después cuando nos muramos, tener al menos una idea y que de todas maneras son las grandes hipótesis y los grandes misterios que trata de descubrir la ciencia y de que habla la teología y la filosofía, pero hay un momento en que Robinson Ferreira ha inventado la literofilosofía y puede tocar estos temas. Quiero que estudien, investiguen, queridos estudiantes, porque si es cierto que ya a distancia Jesús sanaba. Imagínense ustedes que cuando Jairo viene y le dice, Señor, tengo a mi hija que ha muerto, quiero que vaya y ponga su mano. Ya él piensa y cuando llega se encuentra que la niña no está muerta, sino que está dormida. Y dice, levántate y anda, que es lo que significa Taquitakumi. Continuaremos en la próxima con el profesor más malo que hay sobre la tierra, pero que muchos dicen que es el mejor profesor del mundo. Continuaremos porque pronto deberé volar a donde uno de los padres de la existencia y del cosmos, llamado el Sol, que resplandece como a la luz del mismo Todopoderoso, que es 100.000 millones de veces más luminosa porque es la conciencia cósmica que lo contiene a él mismo y a todos los científicos, pensadores y hombres buenos de espíritu que hacen algo por la humanidad.